Bienvenidas a este nuevo foro de prensa ibérica en Canarias. La empresa editora de la provincia Diario de Las Palmas y El Día, La Opinión de Tenerife. La provincia.es y El Día.es en sus ediciones digitales. Saludar también a quienes nos siguen hoy vía streaming. Contamos en este último encuentro, antes de que muchos y muchas de los aquí presentes se tomen unos días de descanso por aquello del verano, con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Contribuyen a hacer posible este acto Satocán, Asticán, Grupo Newport y Dormitorum, patrocinadores a los que agradecemos su colaboración. En esta ocasión pretendemos hacer una amplia entrevista a Ángel Víctor Torres. Esto es, no habrá conferencia inicial. Les invitamos a ustedes a participar con preguntas y reflexiones a través de las tarjetas que tienen en cada una de sus mesas. Ruego al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que tenga la amabilidad de subir a este estrado. Bienvenido. Muy bien. Pues vamos allá. ¿Cómo va su recuperación? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Primero dar las gracias a Prensa Ibérica, a los patrocinadores y a todas las personas presentes por buscar un hueco. Espero no cansarles demasiado, no aburrirles en la mañana de este viernes, viernes también en el verano casi que avanza, en el que buscar un hueco siempre quiero reconocerlo en las agendas de todos los presentes. Y bueno, me encuentro bien y resulta que estando aquí, llegando al hotel, me acaban de dar el resultado de la prueba de esta mañana, porque cada mes me tengo que hacer una prueba después de la extirpación y está por debajo de los parámetros peligrosos, así que motivo hoy para celebrarlo y compartirlo con los presentes. O sea que las cosas van bien y seguiremos todos los meses durante 6 con una prueba mensual, pero por ahora los parámetros son favorables. Se le ve hasta moreno, da la impresión de que los problemas del gobierno no le afectan, al menos en apariencia. No, sí nos afectan. Nos decía el otro día, con esto que está ocurriendo del mes de julio, decía un amigo, dice, coño, si esto fuera un partido de fútbol, en los 80 primeros minutos estaba fastidiado el Partido Socialista porque tenía que defenderse de tantos ataques, pero en los últimos 10 minutos el que está pidiendo la hora es el PP, ¿no? Por todo lo que está saliendo. Yo creo que hay que darle la dimensión adecuada a las cosas. Creo que hay demasiada hipérbole, demasiada exageración. Cuando yo empecé en política en el año 99 y llegué al ayuntamiento, a la oposición de Arucas, había un reglamento municipal que decía que en los plenos no se hablaba de las cuestiones jurídicas, ¿no? Quizás yo ahí aprendí un poco. También me enseñaron compañeros de distintas fuerzas políticas que la judicialización de la política no es el mejor camino para resolver las cosas, ¿no? Lamentablemente creo que estamos en el momento, al menos en la política nacional, de mayor grado de algidez, de amplitud, de utilizar la judicialización para acabar con el rival político. Como decía Pachi López, la diferencia entre un rival y un enemigo es que tú al rival le quieres ganar, y yo tengo rivales políticos, al enemigo lo quieres aplastar, quieres acabar con él, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener rivales políticos y no enemigos políticos. 2 años después de su salida del gobierno regional, ¿Canarias está mejor? ¿Canarias está peor? ¿O no sabe y no contesta? Bueno, yo creo que 2 años es un tiempo más que importante para valorar la acción de un gobierno, ¿no? Dentro de poco llevaremos nosotros 2 años en el gobierno de España, ¿no? Y bueno, recientemente el Centro de Investigaciones Sociológicas hizo un estudio de todas las comunidades, ¿no? Bueno, lo hemos leído, es verdad que tiene un número determinado de entrevistas por cada territorio, pero hay algunas conclusiones curiosas. Está aquí el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadio España, quien le agradezco también que haya querido estar. Él es valenciano, fue conseller de Infraestructuras, conseller de Hacienda con Chimo Puig. Pues resulta que el sentimiento más negativo que tienen las personas de un territorio frente a su gobierno regional es el de la Comunidad Valenciana. El peor gobierno para los que viven en un lugar es el de Valencia para los valencianos, el peor. Y tú
puedes entender que hay razones objetivas. La gestión de la DANA, sinceramente, o sea, yo he sido presidente, yo no tengo las competencias en la emergencia. Están regladas, las tiene el consejero de emergencia y el director de la emergencia o directora, ¿no? Pero alguien se hubiese defendido que el presidente de Canarias no hubiese estado en las reuniones del volcán de La Palma, que no hubiese estado en los distintos incendios que tuvimos, por ejemplo, en el año 19 en Gran Canaria, en los siguientes que hubo en todas las islas, que fuera el que diera la cara en las ruedas de prensa, el que, no teniendo la potestad administrativa, lógicamente es el que tiene que marcar las directrices, ¿no? Por tanto, tiene toda la lógica que el sentimiento de los valencianos hacia su presidenta, y están las manifestaciones, diga que es el peor gobierno autonómico de todos los gobiernos autonómicos. Pero el segundo peor, según las personas del territorio, es el de Canarias, ¿eh? El segundo peor, según el CIS, de los que viven en un territorio frente al gobierno autonómico, es el de Canarias, ¿no? Y claro, después de 2 años, y que muchos dicen que votarían a otro como presidente y demás, si hacemos un estudio y un análisis objetivo de las cosas, por ejemplo, la dependencia. La dependencia es fundamental porque quien pide dependencia fundamentalmente y la reclama a lo público es quien no puede pagarlo desde lo privado. Porque la dependencia es cara. O sea, una persona que la puede o no la puedes pagar. Pero el que no la puede pagar tiene que tirar de su madre, de su suegra, y lo digo bien porque tiran de mujeres siempre, para que cuide a su papá, a su mamá e incluso a su hijo. A mí me parece que es sangrante, lo digo con sinceridad, que en el año 2022, último año donde hubo un gobierno completo, no fue año electoral, año 22, el gobierno de entonces, que yo presidía, dio ese año más de 9.000 programas individuales de atención de la dependencia. Es decir, después del grado de dependencia, el análisis, ¿qué prestaciones recibiría esa persona? 9.000, cerca de 10.000. Pues en el año 24, el último año completo del actual gobierno, porque el 23 fue electoral, apenas hemos superado los 4.000. Y es tremendo. Hemos pasado de ir recuperando en la dependencia en esos años a volver a ser farolillo rojo. Pero es que si nos vamos a la educación de 0 a 3 años, hoy tendría que haber 1.600 plazas más. Y es lo mismo. Quien puede pagar, porque tiene recursos económicos, que su hijo vaya a una escuela infantil privada, la paga. Pero el que precisa una plaza de 0 a 3 años porque no tiene recursos son las familias con menos posibilidades económicas. Y es inaceptable que hoy tengamos 1.600 plazas menos que las que hubiéramos tenido de seguir nosotros en el gobierno de Canarias, y no hay ninguna explicación, ninguna, ¿eh? Lo primero que dijo aquí el consejero fue que aquel verano del 23 no dejamos las cosas hechas. Mira, no, las dejamos preparadas, y de haber seguido nosotros hubiésemos tenido las aulas preparadas en los centros porque estaba todo perfectamente coordinado. Pero había que trabajar en agosto. Había que trabajar en agosto. Y en septiembre se dijo que no se tenían las plazas. Han pasado ya 2 años. No se ha corregido, 1.600 plazas menos. Y podríamos seguir con todos los parámetros. Por ejemplo, vamos a sanidad. Por cierto, nos dijeron que habíamos dejado un agujero tremendo, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Están las portadas ahí. El Pacto de las Flores deja un agujero. Bueno, lo decía el presidente, lo decía la consejera de Hacienda. Y resulta que se termina el año 23 con superávit, que todos creo que saben lo que es. Y es que se dejó dinero sin gastar. Aquí veo personas que lideran empresas con éxito, ¿no? No había ningún agujero. Lo que tuvimos que hacer fueron desvíos presupuestarios, como se hace ahora, para completar. Sí, has gastado más de lo que tenías en el presupuesto. Y en sanidad siempre se gasta más, porque siempre se presupuesta menos, porque es el gasto mayor que tiene un gobierno de Canarias. Bueno, a día de hoy, con los datos del 24 y los datos del 22, hoy se espera más para que te atienda un especialista que cuando gobernábamos nosotros. Hoy, para una prueba complementaria, todos los hospitales, excepto uno, están peor. Y se ha mejorado pírricamente en lo que es la demora para una operación quirúrgica y, lógicamente, tirando también de la concertada, ¿no? O sea, que tampoco se ha mejorado. Y recientemente, dimisión del Servicio Canario de la Salud de su director. En infraestructuras educativas, lo mismo. O sea, los centros que se están presentando, el centro de Galdar, el centro de Adeje, todos esos son fruto del gobierno anterior. No hay ni uno solo, tampoco ninguna vivienda, ¿eh? Está aquí Chano Franqui. O sea, el pacto y el plan fueron. El pacto se hizo en marzo del 20, lo conseguimos una semana antes del confinamiento, y el plan lo aprobamos en diciembre del 20. Y las viviendas que se están entregando, como en esta isla recientemente, la de Ingenio, éramos nosotros los que estábamos con las palas cuando se empezaban las obras. Ahora se ha conseguido utilizar la RIC para la vivienda y es un gran paso. Un gran paso en el que, por supuesto, ha habido un gobierno de España que, junto a los partidos que han apoyado la investidura, han sacado adelante
esta iniciativa. Pero en la práctica, en la concreción, en tocar la gente las cosas, no se está mejor. Se podrá decir más o menos, pero esa es la sensación que tiene la ciudadanía, ¿no? Que yo creo que es la vivencial. No sé si es la que entra cada día a través de la opinión publicada. Creo que no se está mejor, los parámetros son evidentes. El estado del bienestar se basa fundamentalmente en la educación. Las universidades públicas. Nosotros dejamos un plan, un concierto cerrado, preparado. Aumentamos 23 millones de euros desde el 19 al 23 para las universidades públicas. Y en el primer presupuesto del nuevo gobierno bajan 3 millones a las universidades públicas de lo que habían pedido. Y una universidad pública, claro que puede convivir con una universidad privada, por supuesto. Pero la diferencia, cuando uno llegamos a los gobiernos frente a otros, es que cuando llega el Partido Socialista le quiere dar oportunidades a quienes no la tienen, para que puedan terminar siendo jueces, médicos, profesores, lo que quieran, con una familia que no tiene recursos económicos para pagar un máster en una universidad privada. Y por tanto, quien lo pueda hacer, perfecto. Pero desde lo público tenemos que potenciar, apoyar, incentivar a quien realmente no pueda hacerlo si queremos una sociedad más justa y más equilibrada. Y por eso es lo que nosotros hacemos cuando llegamos a los gobiernos. Hay muchas cosas de lo que uno se siente orgulloso y muchos errores que cometimos, sí. Pero, por ejemplo, la educación de 0 a 3 años o la dependencia, o la educación pública universitaria, la formativa, eso es fundamental para una sociedad estructurada. Y por eso nosotros fuimos los primeros que hicimos un decreto para que hubiera una partida que pusiera el Gobierno de Canarias para la educación de 0 a 3 años. Utilizamos los fondos europeos para abrir las aulas, nos pusimos de acuerdo con los ayuntamientos para hacer esas obras. En todas las islas hicimos un plan. Y en dependencia hicimos los cambios que fueran precisos. Hubo cambios en el gobierno para revertir una situación que no estaba respondiendo a la realidad social. Y por eso yo creo que escuchar lo que opina la gente cuando se te llama y dice, ¿usted está contento? No. ¿Y por qué la segunda comunidad que, según los propios ciudadanos, está peor gobernada es Canarias con 18 millones de turistas? Algo creo que falla y sin duda, ese es mi resumen, perdonen la extensión, de los pilares del estado del bienestar y el actual gobierno de Canarias. Nosotros fuimos muy críticos y lo seguimos siendo, porque sinceramente, que el primer decreto ley que aprobara el gobierno de Canarias fuera a quitar el impuesto de sucesiones, eso sí que beneficia a cierta población, pero no es la mayoría. La mayoría jamás heredará individualmente 300.000 euros por hijo, la mayoría no. Y el segundo decreto ley fue cambiar el modelo de la radio-televisión canaria. Yo creo que lo primero que se tenía que haber aprobado, y aplaudimos y apoyamos las medidas que se tomen al respecto, es mejorar la situación de la clase trabajadora, tomar propuestas que beneficiaran a la mayoría de la gente. Y luego termino. Y oye, nosotros podemos hacer cualquier promesa electoral. Alguien dijo que las promesas electorales estaban para no cumplirse. Oye, pues vaya contrato haces con la gente, ¿no? Bajar 2 puntos el IGIC no lo dijimos nosotros, ¿eh? Es más, dijimos en la campaña electoral que no lo íbamos a hacer. Y la gente que estaba en sus casas viendo los programas de televisión, muchos dijeron, pues yo no le voto a este, que dice que no va a bajar el IGIC. Le voy a votar al que lo va a bajar. A quienes dijeron que iban a bajar 2 puntos el IGIC. Y nos comprometemos que bajaremos 2 puntos el IGIC. Han pasado 2 años, Antonio, y seguimos con el 7% de impuesto general indirecto canario. ¿Eso qué ha supuesto? Ha supuesto que realmente se le ha hurtado a los canarios, porque se les prometió, quienes luego llegaron al gobierno, que bajarían 2 puntos del IGIC, más de 640 millones de euros año, que era lo que no hubiese ingresado Canarias de haber bajado 2 puntos del IGIC. Eso sí es hurtar, eso sí que es engañar. Y lo peor, y termino, oye, yo soy dueño de mis responsabilidades y de mis compromisos. Es inaceptable que siempre la culpa sea de otro. Cuando tú eres el presidente de Canarias, cuando tú eres la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, ¿cómo que tú no lo has hecho porque no hay presupuesto del Estado? ¿Qué tendrá que ver el Pisuerga con Valladolid, la castaña con el huevo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación hay? Hoy seguro que vamos a hablar de la financiación singular, seguro. Yo he traído aquí el acuerdo y me van a permitir que lo lea, porque quienes están haciendo la crítica de que nos resta fondos a Canarias no se han leído el acuerdo. No se lo han leído. Es, de nuevo, el buscar un fantasmagórico desencuentro con no se sabe quién, de quien luego tiene que dar la cara y decirle al sector económico, al sector
social, a la gente, a los 2 millones de canarios, porque seguimos con un 7% de IGIC. Pese a esta situación, ¿usted sigue manteniendo el apoyo a Fernando Clavijo para darle estabilidad si prescindiera del Partido Popular? Nosotros somos un partido que cumplimos los acuerdos. Y resulta que yo soy el ministro de Política Territorial, junto al secretario de Estado, los responsables como ministerio del seguimiento de los acuerdos que llevan consigo pues, acuerdos partidarios y también acuerdos con las comunidades autónomas. Somos los que dilucidamos los conflictos, las leyes que se aprueban en las autonomías vemos si son constitucionales o no. Y por tanto yo soy el que tengo que firmar, no María Jesús Montero, un acuerdo con Coalición Canaria en la práctica para que los menores salgan de Canarias. Porque eso fue un acuerdo de investidura que se firmó entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Primero entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Lo firmó el PP. Pero luego está en la oposición y votan contra. El PP, el que gobierna en esta tierra, el que tiene la vicepresidencia, el que nos dice que no quiere a los menores ni siquiera que han solicitado asilo por carta y por escrito. El PP que cuando salgan los primeros menores nos van a poner muros en las comunidades autónomas para que no entre ninguno. El que va a poner dificultades al Gobierno de España, al Ministerio de Inclusión, al de Interior, al de Política Territorial para que eso se haga realidad. Y entonces la pregunta será, ¿también será eso culpa de quien lo está promoviendo, lo está haciendo y lo está llevando a la práctica? ¿Se va a seguir protegiendo a quien lo impide? Y, por tanto, nosotros cumplimos la Agenda Canaria, que cuando Fernando Clavijo va a Madrid, y irá de nuevo este mes porque está previsto, verá que hay un cumplimiento alto de la Agenda Canaria, porque es que no puede decir lo contrario. Y lo dice tras la reunión. Otra cosa es cuando está en el Pleno y tiene los careos con Chano, ¿no? Por ejemplo. Pero yo tengo también la Agenda Canaria aquí, que no estamos cumpliendo de la Agenda Canaria. Y lo mismo hacemos con el resto de las formaciones políticas, aunque tenemos un acuerdo de investidura. Y yo tengo una buena relación, en principio, como dije, son rivales, no enemigos, con mucha gente. Yo he estado ahora con mi proceso de enfermedad y a mi casa han ido pues Froilán Rodríguez, a quien le quité la alcaldía, y me ha llamado José Mari Ponce, a quien le puse una moción de censura. No es mérito mío, ¿eh? Debería ser una obligación, y yo tengo buena relación, gane o pierda elecciones, como las últimas que las ganamos en Canarias, y no estoy resentido, ni pongo todas las pegas al gobierno de Clavijo, al contrario. Ayudamos y cuando veo y creemos desde el grupo parlamentario que las cosas se están haciendo mal, somos críticos. ¿Pero qué crítica? Comparen la crítica que hace el grupo parlamentario socialista con 23 diputados primera fuerza en el Parlamento con lo que hace Feijóo a Pedro Sánchez. Comparémosla. O sea, no tiene nada que ver. Es que Feijóo tenía que ser presidente porque ganó, pues entonces Torres tenía que haber sido presidente de Canarias porque también ganó. Pero no es así, las reglas son otras. Recuerdo cuando Pedro Ortega me llamó, me voy a ganar las elecciones, pero me dijo una verdad. Dice, ha ganado las elecciones, pero no ha ganado la presidencia. Y en la política, a veces ganar no es ganar, y a veces perder no es perder. Se puede ser tercera fuerza y conseguir la presidencia, ¿no? Otra cosa es lo que luego haga en la labor de esa presidencia. Yo tengo una buena relación y la seguiré manteniendo. Sí me irrita, y por eso lo digo con claridad, que se ataque al que te ayuda. Porque nosotros tuvimos que sufrir un proceso largo para aprobar por ley lo que nunca jamás antes se aprobó, que es una modificación del artículo 35 que permite que los menores que estén en un territorio salgan de ese territorio. Pero ojo, si gobierna la ultraderecha en nuestro país, eso se deroga. Entre los años 23, 24 y lo que llevamos de 25 han llegado a Canarias más de 100.000 inmigrantes mayores de edad. Quedan 2.000. Es mentira el tópico de la cárcel. Si hubiera una cárcel en Canarias habría 100.000. Quedan 2.000. Han seguido su tránsito, se les filia, llevan a su proceso y quedan los menores. Los menores, que es competencia autonómica. Y el Gobierno de España, junto al Gobierno de Canarias, mejor dicho, junto a la presidencia del Gobierno de Canarias, ha conseguido una modificación de la ley. Histórico. Pero repito, si esto no es un miedo, esto es una realidad. La ultraderecha le ha obligado a Fernández López Mira a firmar un acuerdo que dice que no acepta ningún menor de Canarias, a un presidente del PP. Y en la propuesta que vamos a llevar a finales de agosto, por supuesto que van menores a Murcia. Que, por cierto, hay quienes dicen, pero es que no van a Cataluña y no van al País Vasco.
falso, porque a Cataluña no tendrían que ir, porque hay un esfuerzo realizado que cuando se hace un parámetro objetivo concluye que no tendría que recibir a ningún menor, y sin embargo Salvador Illa ha dicho: estoy dispuesto a traerme 40 menores a Cataluña, que no tengo por qué hacerlo. ¿Qué diferencia con Isabel Díaz Ayuso, que le tocan 600 menores, porque no ha hecho esfuerzo, porque la cantidad que tiene es la que tiene certificada por sus servicios administrativos, y dice que no quiere a ninguno? De Canarias, donde gobierna el PP, donde gobierna su partido, no tiene una vicepresidencia, ¿no? Y que parece que eso no le importa al presidente. Yo, si fuera presidente, yo ya lo dije en un foro, yo hubiese tomado decisiones, sin duda. Porque al final quien está ayudando a Canarias somos nosotros, en los grandes asuntos. ¿Cómo se puede justificar que se vote en contra del reciente decreto de apagones, antiapagones, por cierto, con medidas incluidas la noche anterior, en negociación entre la ministra Sara Águese y el Gobierno de Canarias, entre ellos Mariano Hernández Zapata, Fernando Clavijo, se incluyen propuestas de emergencia con baterías, que tenemos un problema importante y estamos en agosto y lo saben los empresarios también, y resulta que el PP vota en contra. Sale Guillermo Mariscal, dice: no, lo vamos a hacer por proposición de ley, una proposición de ley tarda un año mínimo. Y resulta que todavía hay gente de coalición que le dice que la culpa es de Sánchez. ¿Pero qué queremos crear? Eso de que un titular no te estropee la verdad. ¿Qué queremos crear? Y a veces nos es duro, y nos es difícil hacerle ver a quienes están o comparten con nosotros labores en el Gobierno de España que estos son estrategias políticas, vericuetos mediáticos. Ahora, es de una injusticia supina, porque la política fundamentalmente debate, exposición de ideas y, lo más importante de todo, votación. Votación. Y en la votación es donde claramente el PP nos está dejando tirados. Y las cosas están saliendo por el PSOE. Las ayudas a La Palma salieron por el PSOE, las ayudas a los pensionistas canarios por el PSOE. Lo de los antiapagones, tendremos que hacer un Real Decreto Ley inmediato, lo tendrá que hacer el Gobierno de España. Lo de los menores no hubiese salido si no hubiese querido el PSOE, Sumar, Podemos. Y lo más dramático, señores, lo más dramático, los partidos independentistas, que votaron a favor de que los menores de Canarias fueran a sus territorios. Porque Esquerra votó a favor, Junts votó a favor, Bildu votó a favor. Tuvieron más criterio de Estado con Canarias, más justicia con esta tierra ante lo que parece que es el grave problema de Canarias, que el Partido Popular, que bipreside Canarias, tiene muchas alcaldías y diputados en las Cortes, ¿no? Oye, podemos justificar lo injustificable, cualquier cosa cabe, pero estas son las cosas, y los hechos, y las realidades y la votación. Como quiera que yo le preguntaba por si mantenía el apoyo a Clavijo para darle estabilidad y si prescindiera del PP, aproveche también para responderme si ese apoyo se extiende también a instituciones calientes, por llamarlo de alguna manera, como el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de Santa Cruz. Miren, nosotros sufrimos mociones de censura que se germinaron, se gestaron y llegaron a la práctica en los peores momentos de la pandemia, y un ejemplo claro, clarísimo, fue la pérdida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Eso se gestionó, se gestó, mientras la gente estaba intentando salvar las vidas. Y en la historia de Canarias, creo que el Partido Socialista Canario, y me viene a la cabeza Juan Carlos Alemán, José Miguel Pérez y muchos otros que no están con nosotros físicamente, creo que han sabido demostrar a lo largo de nuestra tradición que este es un partido que da estabilidad a esta tierra. No da estabilidad a un presidente, da estabilidad a los canarios y a las Canarias. Y por tanto nosotros siempre vamos a dar estabilidad a los canarios y a las Canarias. Quizás por eso hemos ganado tantas elecciones. Otra cosa es que luego las mayorías sean otras, parlamentarias, para que presida otra fuerza política. Pero si en Canarias hubiese una situación de crisis política, que está más que justificada y es de lógica. Patricia sale del Gobierno de Canarias tras levantarse porque no se defendían los criterios insulares, Patricia, de Santa Cruz de Tenerife, con Gran Canaria, FEDECAN. Estamos hablando de 5 millones de euros para San Mateo, 7, si no recuerdo mal, para Mogán, pero luego municipios con menos población recibían menos. Era que Alajeró, presidente de la FECAN, vota en contra y se le retiran los fondos para Alajeró por parte de aquel gobierno, compañero socialista. Eso hizo que Patricia se levantara y finalmente fuimos expulsados del gobierno. Y resulta que se mantiene en el gobierno, incluso se le aplaude al partido que te deja tirado con los apagones, que te deja tirado con los menores y que te deja tirado con la gente de La Palma, en el Congreso de los Diputados. O sea, dicho esto, nosotros
Repito, somos un partido que damos estabilidad, pero son otros los que tienen que decidir con quién gobiernan, por qué gobiernan con ellos y por qué les aceptan, les mantienen y se tragan lo que sea con tal de mantener esos gobiernos. Nos vemos en las elecciones de 2027 y vuelve a ganar, pongamos, el PSOE, pero CC se queda segunda y no quiere pactar porque ve que puede coger la presidencia marchándose con el PP. ¿El PSOE sería capaz de renunciar a la presidencia para gobernar y cederla a la coalición canaria? El PSOE va a ganar las elecciones en el 2027 a pesar de que se intente lo que sea contra el candidato que finalmente decida la militancia, ¿no? Y si quien decide la militancia es quien está aquí hoy dando la rueda de prensa o esta comparecencia, con todo el apoyo de los militantes y de los compañeros, a por ello. Y aguantaremos lo que sea. En marzo del 2023 hubo una campaña clara diciendo que Torres estaba al corriente de todo lo que estaba pasando con el caso de Agricultura y el mediador. Y él lo decía, el propio mediador. Luego se descubrió que no se había sentado conmigo, sino que se había sentado con el vicepresidente actual del Gobierno de Canarias, ¿no? Y luego ha habido otras campañas que han venido posteriormente, ¿no? Nosotros vamos a ganar las elecciones, nos presentamos con esa voluntad, creo que va a ser así, creo que va a haber 2 años por delante muy importantes. Nosotros vamos a intentar agotar la legislatura en Madrid. Yo creo que tenemos un gran presidente de España, que está sufriendo una situación tremenda en lo personal. El tiempo dirá y pondrá todo en su sitio, que las investigaciones se terminen. Pero hemos visto cómo hay personas del Partido Popular que han dado clases como profesoras sin serlo. Y sin embargo, pudiendo hacerlo porque se podía, se intenta demonizar al presidente como una persona de su máxima confianza, cariño y amor, que es su mujer, que está fuera de la cosa pública, y se ha traspasado una línea. Eso es evidente. Y nosotros, ganando esas elecciones, si las ganamos, nuestra voluntad, lógicamente, es presidir Canarias, porque es lo que querría y habría manifestado la gente, ¿no? Pero como no va a haber mayorías absolutas, porque el sistema electoral canario lo impide, un sistema electoral también muy peculiar, que por supuesto no es inamovible, necesita mayorías para moverse, pero no tiene por qué ser inamovible, lógicamente ahí se tendrá que compartir, Antonio, los que compartimos los mismos criterios. Y en el año 19 casi se convierte en presidenta alguien que era no era la candidata a la presidencia de un partido que era el tercero en número de votos, ¿no? La decisión la tomará, lógicamente, en cualquier caso, el Comité Regional del Partido Socialista, llegado el caso. Y sí creo que, ganando las elecciones, nosotros tenemos que intentar, en los sitios donde lo hagamos, cambiar las cosas desde los gobiernos. No es que sea un pragmático para gobernar a cualquier precio. No he gobernado yo a cualquier precio, he gobernado siempre con pacto, siempre he estado gobernando con pacto. Pero, indudablemente, nosotros, cuando llegamos a los gobiernos, sí que tomamos prioridades. No voy ni puedo hablar de futuribles, ¿no? En un caso como el que usted comentaba, que alguien que pudo ser presidente o presidenta y no lo fueron, ¿usted sería alguna vez obstáculo para que el PSOE entrara en un gobierno? Mire, yo he tenido una suerte tremenda que empecé en el año 99 siendo cargo público, en el 2000 ya me dediqué de manera exclusiva. Yo le debo todo a mi organización, yo solo puedo dar agradecimiento al PSOE. Yo habré aportado más o menos, pero lo que se ha conseguido, lo he conseguido porque estoy en el PSOE. Cuando yo gané las elecciones en el 23, yo pude aportar algo, pero fue fundamentalmente una fuerza política grande que tenía un gran apoyo social. Por tanto, yo nunca voy a ser un obstáculo para la decisión que tome mi partido, nunca. Es más, puedo no querer hacer algo y si me lo pide mi partido hacerlo, hablo de seguir en la cosa pública, ¿no? Pero llegado el caso, este es un partido con un gran debate interno, con una gran democracia, el que más, sin ninguna duda, y lo que se hará lo decidirá no Ángel Víctor Torres, sino el Partido Socialista, y ahí tomaremos la mejor decisión en beneficio de los canarios. Es lo que hemos hecho en este tiempo, ¿eh? Porque con todos los ataques que hemos recibido con esto de los menores, casi hubiese sido más fácil tirar la toalla y decir hasta aquí llegué, yo no puedo hacer más. Porque, por ejemplo, el último texto que se acuerda, con toda la leña que se le dan a los catalanes, no fue el texto que se iba a cerrar. O sea, cuando ya no se consiguió que el PP en diciembre quisiera cerrar con nosotros la modificación del artículo 35, el presidente de Canarias actual, hablando conmigo y con Noguera, trabajó una propuesta que era un texto para sacar una sola vez 1000 menores. Pero yo fui claro, nosotros no queremos eso. Si no tenemos otra cosa, trabajaremos eso.
Pero lo que queremos es modificar el artículo 35. Y eso fue lo que luego hizo el Gobierno de España con Junts. Trabajar la modificación del artículo 35. Y se ha publicado algunas afirmaciones que son verdad de gente que tiene una mano grandísima, y no son canarios, de grandes responsables del PSOE, para conseguir ese acuerdo con esa organización política. Que no pasaba porque se quedaran sin niños, pasaba porque se incluyera el esfuerzo realizado. Y eso fue lo que conseguimos. Preguntan desde el público que del cuatripartito de la pasada legislatura, Podemos desapareció del Parlamento y Nueva Canarias atraviesa momentos muy delicados con la pérdida de sus grandes caladeros, ¿no?, de votos. También le invitaría a hacer una reflexión sobre la reordenación del segmento nacionalista. ¿Cree que puede cansarse de ganar elecciones, pero no volver a ser presidente de Canarias nunca más? Bueno, ganar elecciones uno nunca se cansa, ¿eh? Eso está claro. Te cansas si no las ganas. Hombre, ¿qué pasa? Que luego te vas al supermercado y te dice la gente, por ejemplo, esta última vez, porque así fue, hubo gente que le votó en la lista regional a Ángel Víctor Torres y luego no votó, votó a otro en la lista insulares. Razones, para otra ocasión las debatimos o las discutimos. Te cogen en el supermercado y te dicen, coño, nosotros queríamos que ustedes gobernaran, ¿no? Ustedes han ganado, ¿no? Pero yo he ganado elecciones y me he ido a la oposición, no en el 23 solo. Nos pasó también en el municipio de Aruca, que ganamos las elecciones y hubo un pacto por los demás y nos quedamos fuera. Luego regresamos al gobierno. Y luego ya, desde entonces, seguimos gobernando allí con un alcalde socialista y creo que se hizo ahí un cambio generacional modélico, ¿no? ¿Podemos ganar elecciones y no gobernar? Pues, también Chano siempre lo dice. O sea, nosotros hemos ganado más elecciones que nadie y sin embargo hemos gobernado con la presidencia menos, ¿no?, que Coalición Canaria. Lo que sí es verdad, y empecé por ahí, es que al final tú das unos resultados, ¿no? Y nosotros creo que hicimos un buen trabajo en el Pacto de las Flores. Podemos no está, cierto, pero también Podemos, no sé si tiene 5 diputados o 4 en las Cortes Generales. Es una situación que no es de Canarias, es una situación general. Nueva Canarias pasa por una situación interna determinada, ¿no? Hombre, yo creo que es necesario un nacionalismo progresista, que priorice, por ejemplo, los fondos para las universidades públicas antes que retirar impuestos a quienes tienen rentas más altas. Y creo que en estos años ha habido dos nacionalismos. O sea, yo puedo entender que haya quien diga que conseguimos más con un nacionalismo unificado. Y entonces me voy a la historia y recuerdo cómo fue el paso de las AIC a un nacionalismo difícil, porque había confluencias diversas, de base cristiana, con Partido Comunista, y con un resultado en el que se pensaba que esto era bueno para Canarias. Pero se pensaba una cosa más, apoyando al Gobierno de España, sacando cosas del Gobierno de España, logrando cosas del Gobierno de España. Esto que les voy a decir, que es de esta casa, tiene una actualidad absoluta, ¿no? Unidos contra Sánchez. Sánchez es el presidente del Gobierno de España. Es el que termina llevando las cosas al Consejo de Ministros. El que llevó el otro día de los antiapagones, o los menores, o la RIC, o sea, todo lo que es el gobierno del PSOE. Bueno, esto es del año 18. Hay un frente en el que está el presidente de entonces, Clavijo, sentado con muchos de los presentes, porque eran representantes empresariales, sindicales. Y resulta que yo cojo este documento, ese mismo periódico, y leo aquí está la otra foto. Lo digo porque es actual, ¿eh? Es la misma, un poquito más joven Fernando y todo, lo que ahí estaba. Y dice, Rosa Dávila, actual presidenta del Cabildo de Tenerife, era entonces consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, mantiene que todo esto ocurre porque se restan recursos para Cataluña. Esto lo podemos publicar hoy con lo mismo. Y han pasado 8 años y no se han quitado recursos para Canarias para dárselo a nadie. Por eso yo que he traído aquí, no sé si quieren que descanse, ¿no?, pero tengo aquí el acuerdo que se tomó en la bilateral, que lo puedo leer. Miren, lo que se aprobó fue, quitamos las entregas a cuenta. ¿Quién lleva pidiendo que se quiten las entregas a cuenta? Todos los consejeros autonómicos, porque las entregas a cuenta tienes que devolver si la cantidad final es superior a la que tendrías
que tener, o inferior, tienes que devolver, entonces se busca un mecanismo nuevo. Se habla del concepto de la solidaridad expresamente en el acuerdo. No se incluye la ordinalidad, que significa que quien más paga, más recibe. Se habla de una agencia catalana tributaria, extensible a las comunidades que la quieran, extensible a las comunidades que la quieran. Se habla de una financiación del Gobierno de España suplementaria para Cataluña y para aquellas comunidades que la quieran. Está avalado por los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado, que son funcionarios que estaban con el Partido Popular, con UCD y con nosotros, y algunos todavía quedan, de la época de la UCD. No hay ni una coma, no hablo de palabras, Antonio, una coma que diga que se resta €1 a Canarias. Si lo que se quiere es revivir lo que pasó en el año 18, nosotros no fuimos y tampoco iremos esta vez. Tampoco iremos. Si lo que se quiere es separar el bloque de financiación del REF, ahí estaremos nosotros. Si lo que se quiere es que se mejore el REF con un nuevo documento, ahí estaremos nosotros. Como estuvimos en el año 18, cuando, estando en la oposición, nos sentamos para sacar el nuevo REF. En la oposición, con el mismo presidente que hay ahora, entonces en Canarias. Como estuvimos con Jerónimo en el Ministerio de Administraciones Públicas cuando se consiguió finalmente cerrar, con el gobierno que salía de una moción de censura a Jerónimo, el nuevo régimen económico fiscal, el REF, en Canarias entonces. Ahí estuvimos también nosotros y vamos a estar siempre. Lo que no vamos a estar es en frentes partidarios. Y he sido claro estos días. En eso no vamos a estar. No estuvimos en el 18, no estaremos en el 25. Si lo que se quiere es, que no es el espíritu de la filosofía de la unión del nacionalismo, ir contra el gobierno de España de turno, que ahora es el PSOE, haciéndole el juego a Feijóo y al Partido Popular, nosotros no vamos a estar. Y creo que sería muy grave que el principal partido del Parlamento de Canarias, con la fuerza que tiene social, y ustedes lo conocen bien, no esté. Por eso yo y nosotros tenderemos la mano para apretarla en señal de acuerdo, pero nunca para golpear, con un frente que lo que pretende es un uso político. Es que a mí me escuece, sinceramente lo digo, que se hable de traidores y de Judas el mismo día en que tu partido está votando en contra en Madrid de medidas para Canarias. Hay que ser claro. Nosotros, y expresamente quien les está hablando, no ha participado en ninguna votación en contra de los principios y de las mejoras de esta tierra. Por cierto, si nos vamos a la historia política, cuando el gobierno de España, con un gobierno en Canarias, pasó del 33 al 50% de la subvención al transporte, el gobierno de España, en manos del Partido Popular, rebajó esa cantidad que exigió que el gobierno de Canarias de entonces llevara al Parlamento un recurso de inconstitucionalidad, que se ganó. Vayan al acta de ese pleno. Nosotros votamos a favor. Estábamos en la oposición. El Partido Popular, y la portavoz era María Australia Navarro, no apoyó el recurso de inconstitucionalidad. Esa es la historia de nuestra tierra, porque no se lo permitía Madrid. Y nosotros, siendo yo presidente, aprobamos recursos de inconstitucionalidad, y pongo un ejemplo, el del 80% del audiovisual, en contra de los criterios de Madrid, del mismo gobierno. También dije, y lo dije aquí, en este mismo foro, que ojito que lo podíamos perder, porque no estaba del todo claro que, y me lo discutían en las radios y en las teles, que ese 80% estuviese anclado en el REF. Y lo perdimos en el Tribunal Constitucional. Pero hicimos un acuerdo. Oye, esto la menos publicidad posible. ¿Por qué? Porque en el futuro cualquier gobierno de España puede tener la tentación de justamente rebajar ese audiovisual. Y escuece a otros representantes allende nuestras fronteras. ¿Por qué Canarias tiene un 80% diferencial en las producciones audiovisuales, de acuerdo a su sistema fiscal? Pero es un derecho que ahora sí lo tenemos anclado. Pero no fue por la justicia, fue por un acuerdo político. Y por eso creo que es muy importante que los documentos, porque cuando salta esto de la singularidad catalana, yo puedo entender, y lo han hecho compañeros del PSOE, que haya dudas de entrada. ¿Qué significa esto? Esto es fruto de un acuerdo con Esquerra que no está satisfecho Esquerra con el acuerdo ni Junts. Ellos querían una agenda catalana, pero es que además, si esto se diera, tiene que tener mayoría absoluta, porque es una modificación de una ley orgánica.
O sea, que no basta con que lo apoye el PSOE y Esquerra, o el PSOE, Esquerra y Junts, necesitará, entre otros, a Coalición Canaria, al BNG, a Sumar, a mayoría absoluta, o al PP, porque es así. Por eso, frentes todos los que sean necesarios para defender en justicia, con rigor, con coherencia y sin partidismo, los intereses de esta... Ahí estaremos siempre nosotros, en los otros no vamos a estar. A ver si ayuda a los de letras mixtas a entender. Si Cataluña sale del régimen común, ¿cómo se garantiza que el resto de comunidades autónomas no pierdan fondos para sus servicios esenciales en el nuevo sistema de financiación? Si la Caja Común pierde un 20% de los ingresos, que es un cálculo que hace la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, ¿cómo piensan garantizar la cobertura de educación, sanidad, políticas sociales en el resto de España? ¿Cómo se atiende la solidaridad entre regiones? Bien, estamos hablando de un sistema de financiación autonómica. Bien, Antonio Olivera sacó un artículo publicado por La Provincia recientemente, doctor en Economía Aplicada, que ha defendido el REF, y ustedes lo conocen bien, presidente, que lo fue de la SEC, que claramente dice que no es de entrada aquello que afecte a un sistema de financiación, excepto en lo que los distintos conceptos se acuerden en sus parámetros concretos. Y me explico. Que Cataluña salga del régimen común llevaría consigo una aprobación con mayoría absoluta con una serie de condiciones que están estipuladas en ese acuerdo en el que el principio de la solidaridad tiene que mantenerse tal y como está. Ese sistema de financiación se abre con la posibilidad que se acaba de aprobar una bilateral que tiene que ir a un Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Va a salir? ¿Va a caminar? No lo sé, porque necesitaría. Es que necesita el apoyo del Partido Popular o de la mayoría del arco parlamentario. La pregunta es, ¿qué sistema de financiación queremos? Nosotros no tenemos un mal sistema de financiación. No es verdad que de entrada reivindiquemos un nuevo sistema de financiación porque va a ser mejor que el que tenemos. De entrada lo que queremos es mantener lo que tenemos. El sistema de financiación de Canarias, que tiene su singularidad, con el Impuesto General Indirecto Canario, que se queda al 100% en las administraciones canarias. Abierto eso, nosotros planteamos, oye, que se incluya una renta per cápita, que se incluyan las ratios de pobreza, que se incluya, lógicamente, la insularidad, la lejanía, la ultraperiferia. Todo eso ya lo planteamos en su momento cuando el Ministerio de Hacienda nos mandó a las comunidades un estudio económico para ver cómo avanzamos en el sistema de financiación. Lo que pasa es que es imposible que lo acordemos, porque la salida de Cataluña o de cualquier comunidad del régimen común exige un acuerdo en el sistema de política fiscal y financiera que no se va a dar. Y, por tanto, lo decía el otro día la propia consejera catalana, ellos son conscientes de que muchas de esas aspiraciones que están colocadas en el acuerdo como aspiraciones no las van a poder conseguir si no hay un acuerdo mayoritario. Pero es que, y termino, desde el año 14 esto tendría que estar resuelto. Desde el año 14. Y en el 15, 16, 17 y 18 gobernó con mayoría absoluta la gran parte de ese tiempo Mariano Rajoy y muchas comunidades del PP y no se fue posible conseguir un sistema de financiación. Ahora surge un acuerdo, que quiero que vean esto, un acuerdo que es llevar a la práctica lo que permitió una investidura con distintos partidos políticos, también con Coalición Canaria, y se rasgan las vestiduras también Coalición Canaria. Y yo digo que si existiera el peligro, ahí es donde tendríamos que nosotros manifestarnos. Pero nadie está planteando que Cataluña vaya a salir del sistema de régimen común sin una solidaridad que está expresada en el acuerdo, que es clara, que lleva consigo una financiación extra del Gobierno de España para todas las comunidades. Estamos creando un enemigo. Un enemigo. Y en el año 18, y antes leía lo que leía, el enemigo era el independentismo en Cataluña. El enemigo era los representantes que estaban en el Palau, la ruptura de la unidad del país. Y no gobernábamos nosotros llegamos en el verano del 18. Y hoy tenemos un presidente constitucionalista en el Palau de Cataluña, que podría ser alguien del PP, pero es del PSOE, que hace que el rey vaya a la conferencia de presidentes, el rey de España, a Barcelona, que hace que en la conferencia de presidentes solo ocurrió en La Palma y por el volcán de La Palma, por el drama de los palmeros y palmeras, porque se lo pedimos y se lo pedía a los presidentes, tienen que venir. Pero antes de eso, no venía el Lehendakari, no venía el presidente de la comunidad, el presidente de la Generalitat.
Y en Barcelona estaban los dos. Estaban los dos. O sea, es objetivo que hemos caminado en una mejor convivencia. Claro, todo cuesta. Claro que todo cuesta. Pero es que la política, y en Canarias tendríamos que tener experiencia al respecto, la política actual es que ya se acabaron las mayorías absolutas. Ahora, o aprendemos a convivir y a acordar, o es ingobernable este país. Por eso cuando tú escuchas al PP, si el PP estuviera en el gobierno de España, ¿alguien cree que haría una convocatoria de elecciones anticipadas? Como nos piden a nosotros. ¿Alguien lo cree que se sometería a una moción o una cuestión de confianza el señor Rajoy o el señor Feijóo si estuviesen en la Moncloa? O sea, nos están pidiendo lo que ellos jamás harían. Porque además no lo hicieron en el 18, ¿eh? En el 18 con todos los temas de corrupción que acabó condenando el partido, Rajoy no convocó elecciones ni se sometió a una cuestión de confianza. Y sí que era objetivo que entonces España sí que estaba rota, ¿eh? Yo tengo anécdotas de amigos que eran del Barça aquí, Canarias, me decían que vayan a jugar con Andorra. Mezclaban sentimiento con política y fútbol. Y oíamos a alguien hablar en catalán y entonces era como si estuviese insultándonos casi. Y hoy va uno a Barcelona y hay convivencia, que por supuesto que cuesta. La pregunta es, ¿no le costaría lo mismo a ellos si estuviesen en la Moncloa? ¿Es que no les costó lo mismo cuando Aznar era presidente y aprobó el pacto del Majestic? ¿Es que no hubo también sesiones a Pujol en la intimidad? ¿O es que cuando lo hace un socialista es imperdonable y si lo hace alguien del Partido Popular es para ser alabado? ¿Cree que va a servir de algo ese acuerdo alcanzado con la Generalidad del 14 de julio? ¿Tiene puesta alguna esperanza real en encontrar el más mínimo consenso con el cambio de financiación autonómica, si ni siquiera van a las reuniones de los menores migrantes? No, con el actual Partido Popular, y si el verano no los hace recapacitar, lo que dije al principio de los 80 minutos y los 10 que faltaban para el partido, si ellos no ven que ese ataque permanente a la corrupción, todo, es que uno se va por un aeropuerto y a uno le dicen corrupto. El otro día me pasó. Iba conmigo un compañero, Aridane Romero, y dice, mire, ¿tú conoces a este tío para que le digas eso? No, yo no lo conozco, pero es socialista. Ya está, ya somos todos corruptos. Con eso, ¿quién se va a dedicar a la cosa pública? ¿Qué necesidad tienen las familias de que el hermano que tú quieres que se meta en esto, tu hermana, tu hijo o tu hija se meta en la cosa pública, se lo van a insultar? Es que alguna vez ha pasado esto. Yo no, lo he visto, y aquí hay gente más mayor que yo. Este grado de agresividad de que no se saluden en el Congreso de los Diputados, de que la actitud del mediocre, el mediocre cuando pierde un debate insulta. Insultar es un síntoma del mediocre. Tú intentas convencer. Oye, si te convence, felicidades. Pero tiene que tener siempre la razón, entonces insulta. Es que el insulto es lo contrario al debate democrático, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Hay un acuerdo bilateral. Hubo un acuerdo con Junts para las fronteras que también exige mayoría absoluta porque es ley orgánica. Por tanto, ese acuerdo, que siempre tiene que estar dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, en este caso de Cataluña, como los acuerdos que cerramos con el País Vasco, que tienen que estar de acuerdo con el Estatuto de Guernica, ¿no? Que, por cierto, automáticamente me pidió Coalición Canaria, que tiene que hacerlo el Gobierno, una bilateral. Yo encantado, pero es que yo he hecho, en los 2 años que llevamos 4 traspasos. ¿A quiénes? A quienes nos los han pedido. Los vascos, cada 6 meses, tienen un calendario para sentarse, para tener más competencia. El Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista de Euskadi. Y llevan de manera tajante, negocian de una manera ejemplar, son duros, pero no te trampean, tú no te ves en los periódicos y perdonen lo que están negociando en el último momento. Y claro, ellos querían un acuerdo, por ejemplo, en la cogestión de los aeropuertos, que no es posible darles. ¿Por qué no es posible? Porque una parte de la gestión que es AENA, o gran parte de la gestión, una parte es privada. Porque hay cuestiones donde ese porcentaje tienes que respetar, porque si fuera absolutamente público sería distinto. Y luego nos han pedido para lo mismo, yo encantado. Pero no me lo habían pedido hasta ahora, ¿eh? Es que es curioso, se habla de mayor autogobierno y la bilateral que hice yo siendo presidente en el año 22, Antonio, se empezaba aprobando un acta. Y cuando yo leo el acta, ¿saben quién era presidente de Canarias? Paulino Rivero, se había
Habían transcurrido 12 años sin una bilateral entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. No se hizo ninguna bilateral de traspaso de competencia en todos esos años, 12. Y tú ves que luego haces 2 al año con los vascos. Entonces, a la pregunta que me hace. Ahora llegaremos a septiembre. Vamos a convocar el Consejo de Política Fiscal. Nuestra voluntad es llevar los presupuestos del año al Consejo de Política Fiscal. Es la voluntad del Gobierno de España. Pero necesitamos también mayorías para que esto pueda salir. Mayorías de los socios que han firmado con nosotros y de los demás para un acuerdo en financiación autonómica, ¿no? Pero, por supuesto, yo no soy optimista porque aquí hay un partido y gran parte también de la opinión pública que lo que cree es que ya Sánchez está muerto, que tendría que rendirse y abandonar. Y en esto también soy claro. Solo hay 2 posibilidades de que Pedro Sánchez no siga en la Moncloa. Una, que él se vaya porque quiera. Eso puede hacerlo cualquier persona y no lo va a hacer. Y 2, que haya una moción de censura. La pregunta es ¿por qué no hay una moción de censura? Nosotros hicimos mociones de censura hasta para perderlas, ¿eh? La hicimos en el Congreso de los Diputados y la llegamos a hacer también en el Parlamento de Canarias. Es una manifestación también de que tú vislumbras, pones sobre la mesa un programa alternativo. Pero claro, el problema es que no hay programa alternativo, ni hay suma para esa censura, ¿no? Yo lo que sí les quiero decir es, se está intentando crear un enemigo ficticio, cual Quijote con los molinos, para intentar matar a un tercero. Cuando haya amenaza, ustedes serán los primeros que los van a ver. Yo lo que les pido es que se lean el acuerdo que se firmó, lo tengo aquí, no les quiero cansar, lo he resumido. No hay ni una sola palabra que diga que se resta un solo euro a ninguna comunidad. Todo lo que es para Cataluña es extensible para las otras. Se exige mayoría absoluta y este es un camino largo. Sí se da. Ahora bien, eso sí que es una diferencia. El Gobierno de España, cuando está al PSOE, cree en la descentralización. Vamos a iniciar ahora el expediente para el centro vulcanológico. El Gobierno de España, cuando está al PSOE, cree en los estados autonómicos. El Gobierno de España, cuando está al PSOE, cree en las autonomías. Y cree también en que más autogobierno no es menos Estado. Si gobierna el Partido Popular con Vox, si hay una comunidad, independientemente de lo que uno pueda pensar ideológicamente. Yo conozco gente que le vota a Vox simplemente porque son antisistema y antes le votaron a Podemos. Pero no razonan, no. Yo recuerdo una agente de la policía local que me decía que votaba hoy, pues bueno, lo primero que van a hacer si ellos gobiernan es retirar las policías autonómicas. Eso no puede ser, eso está en su programa, ¿no? Si ellos gobiernan, si hay una comunidad que tiene un alto riesgo, es esta. Porque ya no es que no salgan los menores, es que no salen los mayores. Hablo de los inmigrantes, ¿eh? Es que todo lo conseguido justamente en ese autogobierno, ellos lo van a poner, lógicamente lo van a poner en discusión. Por eso sí creo que es dramático ese pensamiento centralista, que por supuesto puede aplaudir Madrid, puede aplaudir Castilla-La Mancha, puede aplaudir Castilla-León, pero que eso mata al País Vasco, a Cataluña y a Canarias. También, lógicamente, a Valencia, pero hay comunidades que son absolutamente señaladas. Y he puesto las 3 que creo que más, ¿eh? Canarias, Cataluña y País Vasco. Ha sido capaz de hacer entender a María Jesús Montero que si Canarias cumple las obligaciones de deuda es porque se ha apretado el cinturón en los últimos años. Sorprende que la ministra haya llegado a decir que con el REF Canarias está sobrefinanciada. En el Consejo de Ministros en el que se sienta, ¿entienden el régimen económico y fiscal? Bueno, yo lo hablé con ella estos días también con el presidente de la Confederación de Empresarios. Afirmaciones que a veces te preparan y que quienes te lo preparan a lo mejor no conocen algunas cuestiones que están interlineadas, ¿no? En el año 18 estábamos nosotros en la oposición y llega un nuevo gobierno y había cuestiones que tenían que asimilar y aprender. Por ejemplo, lo que era la zona especial canaria, lo que era el régimen económico y fiscal, lo que era el agua de riego que estaba incluido los 8 millones. Es una tontería, 8 millones, no es mucho, pero eso es REF. Como es REF, recientemente estamos con temas de tabaco, hay cuestiones que son REF y tienen que respetar sí o sí. Y a regañadientes tendrán que hacerlo. A lo mejor no les gusta, pero REF. El REF, el último se aprobó siendo Pedro Sánchez presidente del Gobierno en el año 18, finales del 18. Por tanto,
Ella lo sabe, ella lo defiende, ella ha defendido. María Jesús Montero es la misma María Jesús Montero que en un decreto ley incluyó una cláusula para que nosotros pudiéramos utilizar los remanentes y el superávit, solo Canarias, ¿eh? Porque, claro, nosotros teníamos el IJIC y el turismo, y éramos los más afectados, y quedábamos fuera porque no estamos dentro del sistema de régimen común, tal cual. Y ella lo aprobó porque fue consciente de la situación dramática que vivía Canarias si no se tomaba la decisión de que pudiéramos utilizar las corporaciones para salvar los presupuestos del 20, los remanentes y el superávit. Y si tú no lo explicas bien, muchos pueden entender que todos los fondos del IJIC se queden en Canarias, vaya privilegio. Y encima se llevan también parte del IVA. Claro, luego tú tienes que decir, mira, pero es que esta tierra tiene que pagar unos costes de transporte, tiene unas responsabilidades asumidas en exceso por estar alejadas del continente europeo, tiene normativa aplicada específica mucho más restringida, por ejemplo, en temas de medio ambiente. Tenemos una serie de circunstancias que tienen que llevar consigo no privilegios, sino derechos conseguidos desde el siglo XV, ¿no? Pero ella, y lo sabe bien el actual presidente de Canarias, es una mujer dura, pero que tiene las cosas bien claras y que cuando lo ha llevado a los presupuestos, y están los presupuestos mientras ella ha sido ministra de Hacienda, han sido buenos presupuestos para Canarias. Canarias se queja de las restricciones que genera a sus cuentas la regla de gasto. ¿Qué se puede hacer aquí para aliviar esa tensión? La pregunta es, ¿cómo se origina esto, ¿no? Año 2012, ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ponente de esa regla de gasto Matilde Asián, quien ahora pide que se retire, aprobado por el Partido Popular, que ahora exige una aprobación por ley orgánica, que les puedo asegurar que ¿quién se sienta con el PP para que te apoye nada? El PP lo tiene claro. Primero está una derrota de Sánchez que cualquier cosa. Les da igual. Gobiernan en Valencia, llevamos ayudas para la Dana de Valencia, un Real Decreto Ley, se nos cae Junts, votan en contra del PP. Les da lo mismo. Con lo cual, esa ley del 12, nosotros no tenemos ninguna posibilidad, ni ellos lo van a plantear, el Partido Popular, de que se derogue leyes que además tienen ámbito europeo y que son injustas para las comunidades que han hecho un trabajo de contención de la deuda. ¿Sí? El acuerdo de financiación se produjo en una comisión bilateral con Cataluña. ¿Cuántas comisiones bilaterales ha celebrado con Canarias? No me han pedido ninguna. La que me pidieron, por escrito, porque se pide así, fue a colación de que sale en prensa que vamos a tener una con el PNV en el que uno de los asuntos es la cogestión de los aeropuertos, y a resulta de eso, el secretario de Organización de Coalición Canaria me envió una carta a mí pidiéndome una bilateral y yo le he respondido educadamente, como me escribió a mí, que agradezco su misiva, pero que es errónea porque quien me lo tiene que pedir, no a mí, al Ministerio de Política Territorial, porque está arreglado, es el Gobierno de Canarias, no un partido del Gobierno, sino el Gobierno de Canarias. Y que, lógicamente, haremos la bilateral, y yo os pedía máxima urgencia, acorde a las bilaterales también, que están ya preparadas y organizadas. Una bilateral tiene que tener varios pasos, ¿eh? No es yo la pido y ya está, ¿no? Asuntos que se van a incluir en el orden del día, acuerdos que se toman con esa administración autonómica, puntos que exigen los informes jurídicos pertinentes y se llevan ya bien mascadas a las comisiones bilaterales. Nosotros hemos hecho 4 en 2 años, con 4 comunidades, que es un éxito, ¿eh? En 2 años hemos hecho las mismas que los 4 años anteriores, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la bilateral con Galicia, Partido Popular, para la gestión del litoral. Lo hicimos en Galicia y se hizo un gran trabajo que no fue fácil como la de Canarias, pero se consiguió un acuerdo, por cierto, muy semejante al de Canarias. Algunos que dicen que la de Canarias está mal, yo digo, oye, pues si está mal, corríjanla, pero fue la misma que se había hecho con Baleares, pues con Baleares no, con Cataluña, la misma que se había hecho con Andalucía y ahora se ha hecho con Galicia, ¿no? Más las que hemos hecho con el País Vasco, más la catalana. Por tanto, con Canarias no hemos hecho ninguna porque no me han pedido ninguna. Esta es la primera. Hace poco Pedro Sánchez acordó con el PNV, creo que esta semana, la transferencia de salvamento marítimo, o la semana pasada. Parece lógico que también se haga a Canarias. ¿Qué más transferencias se pueden hacer? ¿Se pueden congestionar los aeropuertos canarios? ¿Cómo se haría? Se puede hacer todo aquel traspaso o transferencia que esté recogido en los estatutos autonómicos que lógicamente tienen cobertura en la Carta Magna, ¿no?
Por tanto, salvamento marítimo, se hizo la competencia transferida porque lo pidió el Gobierno vasco, cosa que no ha ocurrido con el Gobierno de Canarias, y se ha acordado parámetros económicos, como se ha hecho también con las no contributivas, por ejemplo, que también se han podido delegar. Dicen, no, es que vamos a romper la caja única de la Seguridad Social. Son las no contributivas, son las que paga el Estado, no las que se ingresan por las cotizaciones de la Seguridad Social. Y con respecto a los aeropuertos, el Endacari y el Gobierno vasco era muy ambicioso. Y, lógicamente, el texto que nos mandaron, que entiendo lo compartieron con Canarias, no tiene cobertura dentro de lo que es los servicios jurídicos y la competencia básica estatal, ¿no? Y se cerró un texto de caminar, estudiar, valorar propuestas que tienen que ver con los aeropuertos. Puede ser una buena base para Canarias y si así lo quiere, pues lo trabajaremos con el Gobierno autónomo, ¿no? Pero, repito, para que lo tengan claro, no es que el Gobierno de España le da salvamento marítimo a los vascos porque son más guapos que los canarios. Es que los vascos le piden al Gobierno de España, queremos tener nosotros salvamento marítimo, estas son las condiciones, lo pagamos nosotros con ustedes. Y entonces el Gobierno de España dice, vale, de acuerdo. Ese es el mecanismo, ¿eh? No es nosotros lo damos, sino que ellos nos lo piden. Por lo tanto, abierto que nos lo pida el Gobierno autónomo. Hay una inquietud en Canarias sobre qué hacer con el turismo. Hay una percepción de que el turismo daña el territorio y no reparte los beneficios. ¿Comparte este análisis? Lo que hay que hacer es poner una tasa por pernoctación y pactarla con todos los sectores, que se puede hacer. Con el sector económico, con el sindical, no tiene lógica. Y me señalan a mí, a veces uno no tiene todos los espacios que querría para defenderse, ¿no? El Pacto de las Flores no lo hizo, hombre, ¿cuándo lo íbamos a hacer? Nosotros llegamos en el verano del 19. Diciembre del 19 se quiebra Tomás Cook, ¿se acuerdan, no? Aquello podía ser el principio del fin de los grandes turoperadores, ¿no? En enero del 20, primer caso de COVID en Canarias, en La Gomera. En marzo, confinamiento. Termina el año 20, no sé si llegamos a 4 millones de turistas porque abrimos varias veces. Hicimos un decreto turístico que nos enfrentó al Gobierno de España, nos llevaron al Constitucional. Buscamos aquello de los viajes seguros, que incluso me han dado leña con eso, buscando salidas para que el turismo pudiera venir junto a los territorios turísticos, que era fundamentalmente Baleares. ¿Por qué? Cuando el COVID éramos nosotros los que estábamos angustiados. Por la sanidad estábamos todos, por lo económico nosotros. Más que nadie. Cuando llegó la invasión de Ucrania, los que estaban agobiados eran los territorios que vivían de la industria, nosotros menos. Porque nuestro sector industrial es menor que, por ejemplo, el valenciano, que estaba angustiadísimo. Pero nosotros que vivíamos del turismo, ¿no? Termina el año 21, termina el año 22 y en ninguno de los años, conseguimos el número de turistas que tuvimos en diciembre del 19. En ninguno. Se llegó a diciembre del 23 y ahí ya se superó el número de turistas que hubo en diciembre del 19. Pero ya ahí no estábamos nosotros en el Gobierno de Canarias. Ya había un nuevo gobierno. Yo lo que sí creo es, hay un problema. Nosotros creemos que la gente está todo el día ocupada en que si en los títulos de la diputada del PP, que si los temas de los audios que pueden salir y tal, la gente, eso es parte del ser humano, que algunos lo tienen más desarrollado que otros, que se llama morbo, se llama saber de la gente, la vida de los otros, sus intimidades. Hay gente que disfruta más, otros menos. Pero la gente, cuando hablan los desayunos, sinceramente, y ustedes lo saben, es que la gente no tiene acceso a la vivienda. Eso es dramático. Hay gente que está viviendo en habitaciones en Canarias, teniendo trabajo. Hay gente que no se puede emancipar, que quiere tener una familia y tienen que seguir viviendo con sus padres. La vivienda es sin duda el principal problema que hoy tiene una sociedad que tiene 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. La mayor cantidad se logró ayer que jamás ha habido en nuestro país de gente trabajando. Pero hay una frustración tremenda. No es que se precisen viviendas sociales para quienes no tienen ningún tipo de recurso, eso que siempre se les llamaba de una manera incorrecta las casas baratas de la dictadura. No, la gente lo que quiere es una casa para tener una familia, tener hijos si quieren tener hijos y emanciparse. Y no lo tienen, y eso es de lo que habla la gente. Las dificultades, por ejemplo, para llegar a final de mes teniendo trabajo con la carestía de los productos. Y claro, la gente dice 18 millones de turistas. Y tenemos los mismos problemas. El gobierno actual enfoca y lo quiere hacer rápido porque sabe que electoralmente esto le puede convertirse en fuego ardiendo, modificar las leyes turísticas. Se produce entonces
pasamos de 40 a 90.000, si no me equivoco, solicitudes de viviendas vacacionales, que lleva consigo también en que la gente diga, entonces menos recursos tengo yo para emanciparme, si las viviendas se convierten en vivienda vacacional. Hay un efecto llamada que se produce cuando se quiere regular. Y eso es, y por tanto, ¿por qué no se es capaz, cuando ya se han superado los 18 millones de turistas, cuando vamos caminando en el año 19, para lo que ocurre en el resto de los... Bueno, Salvador Illa lo dijo en Santa Cruz de Tenerife, en un foro que hizo la cadena SER. Defiendo la tasa turística, la aplicamos en Cataluña. No resta llegadas de turistas. Barcelona está lleno de turismo este verano. Siéntense con el gobierno de Canarias. Nosotros estamos en disposición de hacerlo, como partido de la oposición. Los sectores económicos, los sindicales, no van a dejar de venir. Vienen a Canarias no porque pague. Si uno recorre el mundo y al final tienes que pagar la tasa turística, en algunos casos es de poquísima cantidad de dinero. Bueno, lo hacemos si vamos a Mogán. Es acordarlo y lanzar un mensaje a la gente de que esos recursos se van a concretar en mejorar la vida de esa gente. Porque si no, no es una cuestión... Es racional. Miren, yo lo he dicho, la manifestación de Canarias tiene un límite frente a, por ejemplo, las manifestaciones contra el petróleo, cuando Soria era ministro de Industria, tienen una gran diferencia. Aquellas manifestaciones, en las primeras pancartas, iban los representantes políticos de Canarias, iban presidentes de cabildo, alcaldes, había guaguas que salían de los ayuntamientos, había un apoyo institucional, mediático, económico. Canarias tiene un límite, no tiene alcaldes a la punta delante de las pancartas. No hay un apoyo institucional, pero han salido decenas de miles de personas. Y nos miran a todos, también a nosotros, ¿eh? Yo no estoy culpando a nadie, porque también nos señalan a nosotros. Lo que digo es que no es comprensible que nos cerremos en que no haya una tasa por pernoctación. Lo digo con sinceridad. Y no es que sea un gesto. Pero sí creo que es una medida de decir que hay redistribución económica. Nosotros lo hubiésemos hecho, Antonio. Hay cosas que no pudimos hacer porque no gobernamos. Nosotros no hubiésemos bajado el IIC. Pero al final nos han dado la razón porque ellos tampoco lo han hecho. Pero no es aceptable que eso pase con más pena que gloria, ¿no? Hay cosas que a veces hay que... Yo creo que defender los intereses comunes es también ser claro cuando algo se hace de alguien que a lo mejor tú apoyas, pero que te falla en su planteamiento, ¿no? ¿Está usted tan decepcionado con José Luis Ábalos, del que publicábamos que era el defensor de Canarias ante el Gobierno de España, como lo está Pedro Sánchez? No te entendí la primera parte de la pregunta. Que si está usted tan decepcionado con... ¿Tan decepcionado? Decepcionado con José Luis Ábalos, del que publicábamos, que era el defensor de Canarias ante el Gobierno de España, como lo está, tan decepcionado como lo está Pedro Sánchez. Vamos a ver. Tú solamente puedes hablar de lo que tú sabes. Cuando yo escucho en las comisiones de investigación, que por cierto he ido 3 veces al Senado, una vez al Congreso, una vez al Parlamento de Canarias, yo creo que más de 30 preguntas me han hecho, como 3 o 4 comparecencias, me dicen, no, pero es que usted introdujo una trama. Eso sería verdad si yo hubiese sabido que era una trama. Como cualquier persona que sabiendo que era una trama, pues le compra material. Nosotros lo que hicimos fue comprar material. Si llegamos a saber que había una trama, lo que hubiésemos hecho era ir al juzgado. Y esa afirmación que nos hacen contra nosotros y especialmente contra mí, lo mínimo que yo puedo exigir es que la demuestre quien hace la acusación. Porque estamos en un estado paranoico en el que ya no hay que defender el que las acusaciones se demuestren con pruebas, sino que ya estamos en que una persona que no ha hecho nada tiene que defender su inocencia y demostrarla. El mundo al revés. Cuando yo tuve que decir en Madrid que aquel día que decían que yo estaba en Madrid, estaba en mi casa con mi mujer y mi hijo, y que había un certificado de vuelo, que fue lamentable, Rodolfo, porque lo siguiente que dijeron los de la ultraderecha es que era porque yo subvencionaba a Vinter. Vinter tiene el 75%, como lo tiene Iberia, como lo tiene Europa, lo tienen todas las compañías. Pero eso lo tuvimos que soportar, y lo tuvo que soportar la empresa. Claro, yo soy cargo público. Todo va en el cargo, dice, y en el sueldo. No, todo no puede ir en el cargo y en el sueldo, no puede ir todo. Porque hay cosas que traspasan las líneas, ¿no? Por tanto, si todo lo que se sabe ahora se termina comprobando y se termina en la investigación consolidando, la decisión es mayúscula, absoluta, y con santo será. Una herida tremenda, que todavía lo reconocemos. Quienes conocimos a esas personas,
Estamos impactados. Ahora, dicho esto, hay que ser justo. El convenio de carretera se resolvió porque había un ministro que junto al consejero se trabajó para solventar el convenio de carretera, que algunos decían que era mentira que hubiésemos resuelto una denuncia que en su momento puso el gobierno de Canarias. Por supuesto que lo resolvimos y acabamos con una sentencia histórica y la resolvimos. Y el ministro era Ábalos. Cuando nosotros conseguimos la prórroga de la RIC, lo saben los empresarios que están aquí porque lo hablamos aquellos días, nunca jamás se había dado un año la prórroga de la RIC, jamás con ningún gobierno, año 2020. Y lo he dicho aquí, el ejemplo que tuvimos que poner final en diciembre de aquel año fue, curiosamente, los animales del Loro Parque, porque había gastos mensuales millonarios, que si no comían los animales se morían y se utilizaban los fondos de la RIC. Quien finalmente nos metió una mano, y lo saben el sector empresarial, fue José Luis Ábalos. Cuando nosotros incluimos una disposición adicional para los ERTE de Canarias, que lo trabajamos con Yolanda Díaz, lo trabajamos con el Gobierno de España y con la ministra de Hacienda, también Ábalos se comprometió en buscar una salida. Cuando tuvimos el problema migratorio, hablo de octubre, noviembre del año 2020, que incluso nos visitó el ministro de Transporte, también hubo una reunión necesaria que tuvo que hacer el presidente del Gobierno con su equipo para que vieran que teníamos que abrir los espacios militares en Canarias. Porque leo ahora que es que la situación es insostenible porque tenemos 4.000 menores. Sí, es insostenible porque hay 4.000 menores. Pero es que en el año 20, cuando empezaron las clases en septiembre, teníamos decenas y decenas de miles en Canarias que no podían salir, mayores y menores. 40.000. La violencia, lo que ha pasado en la isleta y demás, esta sociedad es distinta. Y es verdad que lo es. Y en parte también, porque es distinta la sociedad, lo tiene que ser la clase política, ¿no? Por tanto, la herida en el PSOE es tremenda. Yo sí creo que lamentablemente, porque esa es la historia de la humanidad, eso de que la corrupción cero es posible, eso lo echa abajo la historia de la humanidad. Siempre ha habido corrupción. Lo que hay que ser duro cuando tú ves a alguien que se corrompe, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, y termino, cuando surge lo de la detención de estas personas, ese mismo día se hace una ejecutiva regional y se le pide a José Luis Ábalos que en 2 o 3 días entregue el acta y se le incoa el expediente de expulsión. Y cuando se levanta el secreto de sumario de Santos Cerdán, ese mismo día comparece el secretario federal y dice a la ciudadanía española que le ha pedido la dimisión a Santos Cerdán. Y es lo que hay que hacer cuando hay casos de corrupción. Pero qué ingenuidad o qué, ¿cómo se dice?, o qué generosidad encontraron estos señores en Canarias para que en la comunidad cerraran 1/3 de los negocios de la trama. No, es que esa es otra afirmación que no es real. Vamos a ver. La empresa esta que trajo las primeras mascarillas, llegaron las mascarillas. Estamos hablando del mes de abril del 20. En aquel momento nosotros le hubiésemos comprado mascarillas al demonio, ¿eh? Es que no había. Y llegaron y se entregaron. Claro, dicen, pero claro, es que ahora, 4 años después, resulta que se está investigando. Vale, vamos a dar 4 años atrás. Tú no sabes nada. No hay ninguna prueba de nada, no hay ninguna sospecha de nada y tú le dices, el director del Servicio de la Salud, le dice, no, yo no quiero 5 millones de mascarillas, no las quiero. Le decimos a Luis Ibarra, oye Luis, no se las vendas a las empresas del puerto, que te las pidieron y se las vendiste, a 6 euros la mascarilla, que lo hizo y menos mal, le decimos que no. Conclusión, se hubiesen muerto decenas de personas por algo que no sabíamos hace 5 años. Distinto es que lo hubiésemos sabido hace 5 años y les puedo asegurar que no. Y lo mismo ocurrió con la empresa Megalab Eurofins, que por cierto la tenemos en toda España, que vemos sus sucursales en todos los lugares y que hizo un gran trabajo para que los que estaban en la península vinieran a Canarias de todas las edades y simplemente por ser residente canario con seguridad. Bueno, hay un informe por ahí de la Universidad de La Laguna, no del PSOE, que culmina diciendo que de no haberlo hecho, terminan diciendo cuántas personas hubiesen muerto. Y la vida de una persona no tiene precio, ¿eh? O sea, yo creo que hicimos una gran labor. Y lo que se hayan corrompido, hayan robado y hayan metido la mano, que vayan a la justicia y que hagan que caiga todo el peso de la ley sobre las mismas. Del mismo modo que no se puede señalar a personas honradas y honestas o crear dudas, que se hace. Y que es algo inaceptable, del mismo modo, ¿no? ¿Pero se siente traicionado por ellos? ¿Por Ábalos? ¿Por Koldo? Hombre, Ábalos fue secretario de organización, igual que Santos Cerdán. Koldo era parte de su equipo, formaba parte de la estructura de mando, porque así lo es, del ministerio, eran el ministerio,
Y lo que es evidente, eso no se puede soslayar, es que el daño que se nos provoca es tremendo, ¿no? También te tengo que decir otra cosa, ¿eh? Este partido sale para adelante. Este partido, como todos los partidos, la mayoría de su gente es gente honrada. Se lo he dicho a periodistas. Yo, del mismo modo que puede haber políticos que se corrompan, lo puede haber en cualquier ámbito de la vida. Puede haberlo en el periodismo, puede haberlo en la docencia, puede haberlo en cualquier ámbito de la vida. ¿Eso significa que todos los periodistas, que todos los profesores, que todos los jueces, que son personas corrompidas? Si no, ¿por qué lo son todos los políticos? ¿Qué queremos? O sea, uno que es el ministro de Memoria Democrática, ¿qué queremos? ¿Que venza la idea del totalitarismo? ¿Qué queremos? ¿Que la gente empiece a ver a los políticos como te bajas del aeropuerto, usted es un corrupto? ¿Qué queremos? ¿Que nadie se quiera meter en esto? ¿Ese es el futuro que queremos para la democracia? Ese es el riesgo, ¿eh? La historia está ahí. Hitler accede al poder a través de elecciones democráticas. Pero detrás había una base totalitaria que ejerció. Por tanto, tú puedes ganar unas elecciones con una mayoría aplastante y luego cambiar la Constitución para impedir que los colectivos LGTBI se manifiesten. Esto está pasando en Europa. Y si lo que hacemos es... yo no digo que se le cubra a los políticos de flores. No. Si estamos en esto porque nos gusta y lo primero que tenemos que hacer es rendir cuentas, dar cuenta de nuestra gestión. Pero si se incluye en la masa de la gente mental que los políticos, y eso lo propugnan algún partido político totalitario realmente, son gente corrompida, eso fue el germen de guerras civiles y de totalitarismos posteriores. Fue eso. Antes de la guerra de España había un sistema democrático y se creó una propaganda de que era un sistema que iba contra la fe religiosa, que por supuesto que cometió barbaridades, seguro, en un momento determinado. Pero lo que vino después fueron 4 décadas de dictadura. Y las dictaduras no son del siglo XIX, se pueden dar en el siglo XXI. Y yo sí creo que hay que tener un poquito más de cuidado. Cuando estas cosas pasan, lo que hay que hacer es ser contundente, apartarlo, no protegerlo. Y pagar la cuota que haya que pagar, que se paga, está claro. Pero también hay que decir que yo creo que la mayoría de los políticos del PP, de Coalición Canaria, de todos los partidos son gente honrada. Y creo que hay cosas que tenemos que medir y tener cuidado en los señalamientos, ¿no? Porque se te pueden volver en contra, ¿no? Y al final haces que la gente se desafecte. La gente joven está abrazando el totalitarismo, señores. Yo estuve antes de ayer en una playa, Argelès-Dumas, que es en Francia, donde se creó un campo era de concentración. No, es verdad que no moría la gente, era un campo donde aglutinaron a todos los españoles que pasaron la frontera. Hubo más de 100.000 allí. Y había 40 jóvenes, 2 canarios entre ellos, 2 niñas, una de Tenerife y otra de Lanzarote, que habían sido seleccionadas del conjunto de España para hacer la ruta del exilio, ¿no? Y tú les comentabas, y esta gente está formándose, está aprendiendo, pero no desde el proselitismo ni desde el directismo de un gobierno de izquierda, sino de un gobierno democrático, para saber cuáles son sus amenazas. Y una de las preguntas que le hicimos, los compañeros de ustedes, ¿les gusta esto de la memoria? Casi unánime fue que no. Que no. Y hay que hacer una labor. Yo estuve en Telde, en un instituto, y cuando a las niñas de segundo bachillerato les dije que en Fuerteventura había un campo de concentración para homosexuales, me dijeron que eso era imposible. Pues lo hubo. A los homosexuales que manifestaban su homosexualidad, porque los que eran homosexuales, ellos y ellas, se casaban con personas de otro sexo, pero eran homosexuales. Seguían queriendo a quien realmente amaban, pero cara a la sociedad. Y en esa época, que yo tenía 9 años cuando muere Franco, yo viví como los que tienen mi edad, que estos eran desviados, los homosexuales eran desviados. Y cuando tú le dices a la gente joven que hoy goza de una libertad sexual increíble, plausible y admirable, que 40 años atrás hubiesen ido algunos de ellos a un campo de concentración solo por ser homosexual, no se lo creen. Bueno, pues esos son los que no ponen la bandera LGTBI en los ayuntamientos.
los que retiran los fondos para la memoria democrática. Una última cuestión. ¿Qué medidas adoptará el Estado si con las comunidades autónomas que se nieguen a acoger a los menores migrantes? Nosotros tenemos, todas las semanas prácticamente estamos haciendo una interministerial de inmigración. Es verdad que son reuniones a veces internas y otras, luego hacemos una exposición pública. Tuvimos una el martes pasado, tenemos otra este martes. Este pasado martes hemos aprobado el primero de los 2 reales decretos que desarrolla el Real Decreto Ley para sacar a los menores de Canarias, ¿no? Nos queda un segundo que va a ir, previsiblemente, al último Consejo de Ministros que vamos a tener el 26 de agosto. A partir de ese día, a partir del 27 ya tenemos cobertura jurídica para que esos menores puedan... A día de hoy no la tenemos. Tenemos aprobado un Real Decreto Ley, pero no tenemos aprobado el desarrollo. Y ustedes dirán, ¿y por qué el Gobierno de España no lo tiene aprobado? Porque el PP nos ha puesto todos los palos en las ruedas. Porque había que llevarlo, no les quiero enrollar, pero había que llevarlo a una conferencia sectorial. El artículo 35 se modifica siendo competencia autonómica. Para que nosotros no tengamos un problema con el Tribunal Constitucional que nos lo puede tumbar, estamos obligados, está en el Real Decreto, a convocar a las comunidades autónomas, aunque voten en contra. Pero tenemos que llevarlo. ¿Qué hace el PP? Como lo quiere bloquear, primero vota en contra del orden del día. Tenemos que ir al Consejo de Estado para que nos haga un informe urgente. Nos dice, si votan en contra del orden del día, usted camine con una convocatoria presencial. Hacemos una convocatoria presencial. ¿Qué hace el PP? ¿No van? ¿Se ponen de acuerdo? Y dice, si no vamos no hay quórum. Y si no hay quórum no se puede tomar acuerdo. ¡Qué trampa, tío! ¡Qué chiquillería, tío! Con todo el respeto, pero qué chiquillería. Por cierto, sí fue Castilla-La Mancha, para aquellos que dicen que tampoco pájaro. Castilla-La Mancha estaba allí. Y estaban, por supuesto, todas las demás. Solo faltaron las del PP. Por cierto, fue una del PP, Ceuta. El presidente de Ceuta sí fue, mandó a su consejera. ¿Por qué? Porque está a favor de esto. Ceuta y Canarias. Todos los demás, ninguna. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues no se pudo celebrar. Nuevo requerimiento. Por eso se ha retrasado. A 27 de agosto, cuando nosotros tengamos a los menores, y eso va a ser un problema, le hemos pedido al Tribunal Supremo, sale hoy en prensa, un incidente de ejecución. Nosotros le hemos dicho, queremos sacar a los niños de Canarias. Díganos si con esta Carta de Madrid vamos a tener problemas jurídicos. ¿Qué dice el Supremo? A mí esto no me lo pregunte. Pero no nos dice ni que se queden en Canarias ni que salgan de Canarias. Porque ninguno de los 3 autos dice blanco o azul. Yo comparto absolutamente que tienen que salir de Canarias, porque hay un hacinamiento, eso es evidente, ¿no? Si el 27 de agosto, con los recursos económicos que ya tenemos 100 millones hasta diciembre, con los reales decretos ya desarrollados, esos niños se suben en un avión y van a Pozuelo de Alarcón y ahí está la Policía Autonómica o quien sea, impidiendo, indudablemente están incumpliendo la ley. Y eso no se me pasa por la cabeza. O sea, por eso vamos a seguir trabajando para finales de agosto esto pueda ocurrir. Tampoco se me pasa por la cabeza, y termino, que si finalmente nosotros ponemos a los niños en el avión con la preservación de sus derechos y van a Pozuelo de Alarcón y la Comunidad de Madrid, o a donde sea, o a Castilla-La Mancha, o a Asturias, o a Cataluña, para que no digamos que es color político del presidente de turno, y resulta que la comunidad autónoma no los recibe, hombre, ya está bien que encima nos echen la culpa al Gobierno de España. Ya no sé qué más podemos hacer. El culpable es otro. Porque aquí hay quien está poniendo todo para que esto se haga y hay quien está poniendo todo para que esto no se haga. Y quien está en medio no puede estar tirando balas a los 2 lados. Se equivoca. Se equivoca. Si cree que con eso salva su estabilidad política, es un error de bulto. Porque ahí claramente habrá que decir, esta comunidad no los quiere y no sé qué va a ocurrir. Si se incumple la ley tendremos que, lógicamente, llevarlo. Hemos tenido que reunirnos hasta con el defensor del pueblo porque no nos pasan todos los datos oficiales, o sea, están trampeándonos. ¿Qué hacen? ¿Tienes que dar la información? Te la doy mal. Te requiero, te la vuelvo a dar mal. En eso están las comunidades del PP. No Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha no lo comparte. Yo no comparto las tesis de Paje. Se lo he dicho, lo hemos hablado. Porque ellos entienden que hay regiones que por su situación económica, y se equivocan, tienen mar, tienen turismo y por tanto, igual que ellos tienen otras cargas y que además él cree que tiene que hacerse con una financiación superior y demás, ¿no? Eso es respetable, pero la financiación que hemos puesto es 145 euros por niño, ¿eh? En Canarias se está pagando 100, hemos puesto 145 y es ampliable la cantidad. El otro día aprobamos 140 millones de euros.
sea, un año de menores en Canarias, en un estadio normal, está entre 50 y 80 millones de euros en los momentos de mayor punto, ¿no? Digamos, vamos 140 millones de euros, lo cual el compromiso económico también está claro, ¿no? Así que seguiremos, Antonio, luchando contra la adversidad. Creo que es de justicia que esto se resuelva. Estoy muy orgulloso de haberlo conseguido estando en el Consejo de Ministros. Hay cosas que te llevarás a la tumba al final en tu trayectoria política. Creo que esto era justo para un territorio como Canarias, que es mi territorio, es mi casa, y yo agradezco que se hiciera con lealtad con el presidente del Gobierno de Canarias, porque es así, y especialmente, lo digo aquí entre canarios, que lo aprobara un gobierno con un presidente que no es canario, con un Consejo de Ministros que soy el único canario y con partidos políticos que no son canarios y que nos han apoyado para que esta situación se resuelva para nuestra tierra. Y es así. Queda culminar el trabajo. Mucha suerte. Por mi parte, agradecer a Asticán, a Satocán, a Grupo Newport y a Dormitorum por contribuir a hacer posible este acto. También a todos ustedes por estar aquí hoy y, por supuesto, al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Gracias por esa pequeña comentario o alusión a la memoria democrática, que siempre parece que es como aquellas antiguas Marías, ¿no?, de cuando estudiábamos el EGB o el bachiller, y que se nos quedaban al margen y que es necesario, por supuesto, tener siempre en cuenta. Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias.